Hola, soy Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y como todas las semanas estamos con un nuevo capítulo del programa de la región al mundo, programa que se transmite gracias a la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Hoy día vamos a entrar en un tema del cual hemos escuchado poco, pero sí hemos escuchado en las noticias, en algunos análisis, y que se vincula también muchas veces a algunas situaciones que estamos viviendo también aquí en nuestro país. Me estoy refiriendo al proceso de paz en Colombia, del cual vamos a saber de qué se trata esto, qué pasa en Colombia, qué soluciones se han encontrado, cómo va ese proceso. Y para ello, hoy día cuento con la participación y el gusto también de tener aquí a Diego Rubano, quien es magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Diego, ¿cómo estás? Doctora Paulina, muchas gracias por su cordial invitación. Me encuentro bien. Extiendo un saludo también para los destinatarios de este podcast y un saludo fraterno pues para la comunidad a la que usted siempre se dirige. Muchas gracias, Diego. Nosotros aquí hoy día queremos conversar y profundizar un poco más, como yo decía en la introducción, sobre el proceso de paz de Colombia. Aquí se escucha, se comenta, supimos de un plebiscito, de un acuerdo y de esa implementación. Pero para que la gente que nos está viendo y comprenda un poco, eh, ¿por qué se llegó a este acuerdo de paz? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Desde cuándo comienza este conflicto fundamentalmente entre las FARC, entre la guerrilla, entre el gobierno, grupos paramilitares y todo eso que se va complicando hasta llegar a una situación bastante compleja y finalmente a lo que es este acuerdo de paz? ¿Cómo podríamos resumirlo desde sus orígenes? Sí, el contexto del acuerdo final es bastante importante. Sin embargo, sí me gustaría hacer una pequeña aclaración antes de referirme a este contexto y es el acuerdo final para la paz que firmó el gobierno del presidente Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, cuya sigla es FARC-EP. Este acuerdo se firmó entre gobierno y las FARC. No obstante, hay diferentes, digamos que, agentes que son destinatarios de este acuerdo, entre estos las FARC, los agentes del Estado integrantes de la fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, de acuerdo con la evolución de la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya eventualmente podrían someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz agentes del Estado de facto, agentes del Estado integrantes de la fuerza pública de facto, y ya podremos, digamos que más adelante profundizar sobre este concepto. Y esto nace, como usted bien lo apunta, doctora, en aras de solucionar el conflicto de tantas décadas que tuvo el Estado colombiano en este caso, con las FARC. No debemos, digamos que, de olvidar o dejar atrás que en Colombia han existido diferentes agrupaciones guerrilleras, como el ELN, con quien el gobierno actual está con los acercamientos de paz. También en su momento estuvo el movimiento 19 de abril. En Colombia han existido también agrupaciones paramilitares que se desmovilizaron en el gobierno, en el marco del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y en este momento, pues, este acuerdo contempló a negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. En este sentido, pues, si nos vamos un poco al contexto del nacimiento de las FARC, esto se remonta a tiempo atrás, ya más de 50 años, creo más o menos 1948. O sea, se puede uno empezar a hablar de un remonte de las historias de las FARC en el campo colombiano, y precisamente frente al campo colombiano, perdón, hay un punto de ese acuerdo final
Si nosotros nos remitimos al texto del acuerdo, son 5 puntos. Entre estos estamos hablando de una reforma rural como el punto primero. El punto segundo es una participación en la política. El punto tercero es el fin del conflicto. El punto cuarto es la solución al problema de drogas. El punto quinto, y es lo que, digamos que donde yo baso mi trabajo, es el establecimiento de una jurisdicción transicional de justicia que se encargará de investigar digamos, solucionar la situación jurídica de las personas que participaron en este conflicto armado interno, con los factores de temporalidad, material y el personal al que me estoy refiriendo, donde la jurisdicción pues está encargada de verificar la situación jurídica de quienes participaron en el marco de este conflicto. Principalmente sus destinatarios naturales son los integrantes de las FARC y los integrantes de la fuerza pública. Ahora, dentro de esta evolución, fue bastante llamativo en un momento en que se somete a plebiscito este acuerdo. Y fuera de todo pronóstico, gana el no. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué año fue? ¿Por qué se somete a plebiscito? ¿Qué es lo que pasó para que después siguiera avanzando pese a este no? ¿Qué factores jugaron en aquel momento? Sí, es muy importante su pregunta y yo le agradezco por su pregunta, doctora. Quisiera, antes de responderla, remontarme al acuerdo que tuvo el presidente Andrés Pastrana cuando gobernó el Estado colombiano. También se intentó un acercamiento con las FARC. En esa época, pues yo estaba un poco más joven y veía que dentro de la sociedad había un apoyo generalizado al acuerdo. Sin embargo, las FARC no negociaron, este acuerdo no llegó a un buen término, no llegó a un buen puerto. Finalmente, digamos que hubo una zona de distensión, hubo una zona de despeje, el Estado colombiano se dio un territorio en el que podían estar las FARC, digamos que circulando con unas prebendas, y como le comento, esto no llegó a un buen fin. Después en el gobierno del presidente Santos se retomó, más bien se inició otra vez otra nueva negociación con otras finalidades, se negociaron estos puntos que acabo de decir y paradójicamente el país, como sucede en la región, polarizado, se tomaron, digamos que unas posiciones frente al acuerdo final, unas posiciones ideológicas, políticas, y había un sector muy grande en Colombia que no apoyaba el acuerdo final y otros que sí lo apoyaban. En este sentido, creo que fue un tema de un cálculo por parte de los negociadores del gobierno que establecieron someter esto a un plebiscito. eh, en una consulta para traer este acuerdo final digamos así, insertarlo, digamos, en la Constitución y poder crear todo el aparato legal para su implementación y la creación de la jurisdicción a la que pertenezco en este momento en aras de juzgar esas conductas. En este sentido, sorpresivamente, el acuerdo final fue sometido al plebiscito y por un corto margen, la verdad no fue mucho, el plebiscito no pasó. Y esto generó en la población una cierta desazón y puedo decir en los sectores que estaban apoyándolo, sectores del campesinado, los indígenas, lo que acá llamamos la Colombia profunda, el territorio, bastante desanimado con este poco apoyo que se dio en las ciudades. Algunos hablan de que hubo unos engaños, que la población se manejó desde las redes sociales, desde la desinformación. Inclusive esto fue comparado con lo que sucedió con el Brexit, más o menos el manejo que se le dio En la acá en época fue Colombia, más o menos en el mismo año, ¿verdad? más o menos en el mismo año, sí ¿En qué año señora. fue en qué año fue este plebiscito? Esto fue, si mal no es en el 2016, tendría que verificarlo en Yo concreto. creo que fue el mismo año del Brexit que justamente Sí, señora. fue en este año. Entonces, entonces esto,
esto generó más o menos la forma mediática como se manejó el caso del plebiscito, más las redes sociales, más toda esta amalgama de información que iba a venía, y la polarización hizo que el plebiscito no pasara y que se estableciera una nueva alternativa de cómo se iba a pasar este acuerdo final. Finalmente lo que sucedió fue una reforma constitucional a través de un proceso de fast track para poder, digamos que, insertar este acuerdo final dentro de nuestra legislación y poder sacar adelante pues todos sus puntos y pues, establecer la jurisdicción y seguir con todo lo que se haya pactado. Entonces, tuvimos estos dos momentos del plebiscito y como le vuelvo a comentar, fue algo muy parecido al Brexit. Hoy día se sigue analizando en las aulas de la academia cómo se manejó todo esto y claro, concluimos que un manejo mediático y la polarización hizo que esto fuera aún más, digamos que, visible. Ahora, si uno tuviera que analizar en cuanto a la población, por lo que entendí, dónde ganó el sí al acuerdo y dónde ganó el no al acuerdo, aquellas poblaciones donde sufren más directamente la guerrilla, donde están los territorios intervenidos, donde han sufrido el drama de lo que ha significado esto, el desplazamiento de personas, la muerte, ahí hubo mayor o menor apoyo a este acuerdo de paz. Y en las ciudades grandes, como la propia capital Bogotá u otras, eh, digamos, importantes ciudades, ganó el sí, el no. ¿Hubo alguna brecha, alguna diferencia entre esto? Doctora, las estadísticas en este momento yo no las manejo, le pediría excusas por, Mm. digamos que si dejo en vacío la pregunta. Sin embargo, recuerdo yo mucho los noticieros y la población que apoyaba el sí al plebiscito fue mayoritariamente en las poblaciones, lo que llamamos la Colombia profunda, el territorio ahí donde usted enmarca su pregunta, los que Mm. sufrieron directamente el conflicto, donde hay población desplazada, donde hubo, digamos, ataques, combates, donde hubo la mayoría de víctimas, ¿sí? Ahí fue donde más se dio el apoyo al acuerdo final. No quiero dejar atrás la ciudad, la población joven brindó mucho apoyo al acuerdo. Sí, eso fue casi que una demanda de la juventud hacia las generaciones ya más viejas, donde pues, que queríamos un acuerdo final, sabíamos que había fracasado un acuerdo anterior en los noventas y por eso ese apoyo, sobre todo de la masa de la juventud, eh, la masa del campesinado, los indígenas, los territorios apoyaban más esto. Entonces, claro, en las ciudades hubo un gran apoyo al no. Eso sí fue evidente. Ahora cuando ya, bueno, sabemos también que el presidente Santos gana el Premio Nobel de la Paz por este acuerdo, y cuando ya se llega a esta reforma y a esto que finalmente es lo que viene a sellar el inicio de este camino, eh, recuérdanos de nuevo cuáles son los puntos principales y qué significa cada uno de ellos en esto que hoy conocemos como el acuerdo de paz que estaría en implementación. Bueno, los puntos son 5 puntos, perdón, son 6 puntos. El primero es una reforma agraria, una reforma del campo, algo que en nuestro continente siempre se ha discutido, la distribución de la tierra, el acceso a los medios de producción. El segundo punto es la participación en política, un punto bastante controvertido porque se le dio un acceso a lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias para participar directamente en la política. Ellos ocuparon unos cargos en el Congreso de la República. El tercer punto es el fin del conflicto. El cuarto punto, estamos hablando del manejo de las drogas. El quinto punto, el que estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, jurisdicción que se iba a encargar eh, de la parte de la sanción, de verificar las investigaciones, ¿sí? De los agentes integrantes de la fuerza pública.
y de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre otros, digamos que eh, precursores de este, o no precursores, digamos que partícipes del conflicto armado interno, unos factores temporales que establece la ley. Y el punto 6 es la implementación y la refrendación del acuerdo. Ahora, en estos puntos, toquemos fundamentalmente el tema de la droga por un lado y para después profundizar en lo que es esta jurisdicción especial para la paz, donde justamente tú trabajas. Eh, ¿A qué se refiere el tema de la droga? Porque eh, tenemos un problema grave en América Latina y Colombia en particular, desde hace más tiempo incluso que otros países, el problema de la droga, del tráfico de droga, de los carteles, de las bandas organizadas. Eh, ¿Qué trata este punto? ¿Hay incentivos, por ejemplo, a que aquellos que utilizan territorio para la producción de droga reciban incentivos para dedicarse a otra cosa, reconvertirse y dejar este cultivo? ¿Hay programas en ese sentido en Colombia? Eh, ¿Cómo es tratado este tema en particular cuando estamos viendo además que están surgiendo drogas sintéticas? Hoy día la cocaína eh, está, hay otro tipo de drogas como el fentanilo, el tusi u otros, donde, bueno, hay un tema ahí muy complejo en nuestro continente en particular, pero en Colombia también muy especialmente. Sí, frente al punto del manejo de drogas, yo podría hablar de lo que está sucediendo en este momento. No quisiera adentrarme a lo profundo del punto cuarto, no lo manejo a la perfección, pero sí no quisiera dejar desapercibida la pregunta frente a lo que usted apunta. Nosotros tenemos aquí un problema bastante grave frente al manejo de las drogas. En el continente, pues, somos uno de los países donde más se produce la pasta de base de coca. Eh, Tenemos una fuerte presencia con cárteles mexicanos, donde se ha presenciado, digamos que, o sea, se ha visto la entrada de diferentes agrupaciones de México, el narcotráfico. Esto ha hecho que el punto frente al manejo de las drogas como ciudadano, hablo como ciudadano, no sea, digamos que no sea un punto que se haya visto donde tenga mayor avance. Sí se habla de sustitución de drogas, se habla del acceso al campo, se habla de, supongo yo, de las vías para poder sacar los cultivos por parte del interior de Colombia, pero es un tema de no parar. Creo que es una política que no, que con el combate como ha tenido esto a través, digamos que del ejercicio de la fuerza no ha sido suficiente. Y a esto se le une otra problemática, es la llegada de las drogas sintéticas desde el siglo pasado. Esto profundiza nuestro problema en Colombia, en la región, y pues con los principales países destinatarios de esta pasta a base de coca, pues ya convertida en cocaína. Y como le digo, pues para no dejar desapercibida la pregunta si la llegada de estos cárteles mexicanos a Colombia, la presencia en las fronteras colombo-venezolana, en Ecuador, hace que el conflicto se profundice. Desde que se empezó a hablar del acuerdo final, sabíamos que iban a haber unas fuerzas armadas disidentes por parte de la guerrilla. Esto era casi que previsible, se nos hablaba en los medios de comunicación que esto era posible y es algo que se ve en todos los acuerdos de paz y estas disidencias de FARC, estos grupos armados que todavía quedan en Colombia, pues es la base donde se financia sus actividades ilícitas. El narcotráfico es un aspecto que, digamos que marcando la historia reciente de Colombia y ha influido en diferentes sectores, ¿cómo no iba a influir en un conflicto donde se necesita pues dinero
para gestionar este tipo de acciones. Pero pues si no, no quisiera yo inmiscuirme más en este punto del manejo del narcotráfico, porque no lo manejo, no es algo donde yo le pueda dar una claridad frente a este tema. Entremos ahora al punto 5, que es muy interesante, y por eso me gustaría que aquí profundizáramos mucho más, que es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es lo que se crea, o sea, surge de este acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Eh, ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo está trabajando? ¿De qué manera se está implementando esta jurisdicción? Eh, ¿Quiénes son los sujetos, particularmente, que hoy día están siendo sometidos a esta jurisdicción? ¿Con qué obstáculos también ustedes pueden haberse encontrado o facilidades? Cuéntenos un poco cómo está trabajando esta jurisdicción especial. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema de justicia transicional que se encarga, pues que nace con el punto quinto del acuerdo final y está encargada de investigar aquellos casos que se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado interno. Hay unos factores de competencia temporal, personal y material. Los destinatarios naturales de esta jurisdicción son los integrantes, los antiguos integrantes de las FARC-EP y los agentes del Estado integrantes de la fuerza pública. Estos como destinatarios naturales del acuerdo final. Sin embargo, como lo decía hace unos minutos, existen otras personas también que pueden someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, como los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que tuvieron conductas punibles en el marco del conflicto armado interno. Voy a hacer un paréntesis acá. eh, que pudieron haber apoyado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en virtud de sus funciones como agentes del Estado o a las agrupaciones paramilitares, es decir, a las agrupaciones que estaban participando del conflicto armado interno. También tenemos a los terceros civiles, que son personas que pudieron haber financiado alguna de las partes o haber participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, pues, tras de acciones punibles. Y estos son pues, principalmente los destinatarios del acuerdo final. Recientemente la jurisdicción ha sentado una jurisprudencia frente a los agentes integrantes de la fuerza pública de facto, aquellas personas que sin pertenecer a la fuerza pública, como normalmente se establece pues, en la Constitución, en los reglamentos, en las normas, sí hicieron parte, como lo digo, de facto en la fuerza pública. Me refiero, digamos, a agrupaciones como el Departamento Administrativo de Seguridad, que era un departamento adscrito a la Presidencia de la República, en este momento ya no existe, manejaban la inteligencia del Estado colombiano y estas personas en el conflicto armado tuvieron un protagonismo de tal manera que pertenecieron de facto digo, porque no estaban en las filas recibiendo, digamos, una formación militar, pero en el devenir de sus acciones criminales, la jurisdicción pues, establece esta pertenencia de facto. También encontramos la figura del agente integrante de facto como una bisagra. Más o menos este concepto lo venimos manejando, lo vemos ya en la jurisprudencia de la antigua Yugoslavia, donde hablan de personas integrantes de las fuerzas, pero como una bisagra, como una unión, cuando su organización su organización criminal la ponen al servicio del Estado, al servicio de las fuerzas del Estado. Eh, Esto, digamos que tiene un reciente desarrollo jurisprudencial en relación a un integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde en las recientes decisiones se pudo verificar cómo esta persona, sin pertenecer al Ejército Nacional, prestó su organización para que el Estado colombiano, a través del Ejército Nacional, realizara operaciones en el territorio. Entonces,
vemos como la participación de agentes paramilitares al mando de este señor estuvieron, digamos que casi que mancomunados con integrantes de la fuerza pública, obviamente pues de manera ilícita, cometiendo actos pues tipificados en el Código Penal y que estuvieron enmarcados en el conflicto armado interno. Desafíos, bastantes desafíos. Quisiera yo empezar por un tema de temporalidad. La jurisdicción no está, digamos que, a la deriva de, de un marco sin tiempo, sino se estableció en principio una temporalidad que solo se requiere de una reforma constitucional. En ese sentido, estamos hablando de 15 años, prorrogables por otros 5 y no puede superar con todo otros 5 años, 20 años. Bueno, estoy entonces, sí es un desafío conocer el conflicto armado interno en un término tan corto. Ahí creemos nosotros que eso es un desafío y que implica el nacimiento de una jurisdicción nueva, sin decisiones, digamos que eso implicó un andamiaje al que nosotros nos presentamos ese desafío y dijimos, bueno, entonces toca empezar a construir nuestra jurisprudencia, construir nuestras decisiones y en ese sentido, digamos que abarcó mucho tiempo, muchas personas intentaron someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, eso hizo que el sistema se desgastara un poco y una vez ya establecido con su jurisprudencia, pues se empezó a robustecer para poder, digamos que sacar su misión constitucional avante, pues con este principio de temporalidad. Dentro de otros desafíos es que se cumpla la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar a los máximos responsables. En este sentido, pues se han abierto diferentes macrocasos en aras de establecer o poder cumplirle a la comunidad internacional con esta obligación que tiene el Estado colombiano de poder investigar y sancionar a los máximos responsables. Yo no quisiera dejar como un desafío lo que a continuación voy a decir, pero o como una problemática, más bien sí lo quisiera dejar como un desafío y es la centralidad de las víctimas. Este acuerdo final y la existencia de esta jurisdicción estableció dentro de la piedra angular las víctimas. Llevarle verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas es una finalidad que tenemos todos los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, es donde afincamos nuestro diario vivir, donde nuestras decisiones tienen que estar enmarcadas para los derechos de las víctimas, donde la llegada de un compareciente tiene que estar enmarcado por respetar unos deberes frente a las víctimas, donde no solo es la centralidad, sino también es a partir de un enfoque diferencial. Sí, yo tengo que verificar si la víctima también me pertenece a una etnia, si está en un territorio, si hay un enfoque de género. Entonces, eso presenta desafíos a la jurisdicción. Es otra forma de administrar justicia que hace que tengamos un desafío como, digamos que como destinatarios del acuerdo final frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Son desafíos importantes que me parece, vale la pena resaltar en Ahora, ese. en este tiempo, ¿cuánto tiempo llevan trabajando desde ya que se instalaron y están en plenas funciones? Desde el 2018 ya ha cumplido 6 años. Y en este tiempo, ¿cuántas personas han recurrido a esta jurisdicción? ¿Ha habido condenas? ¿Ha habido reparaciones? ¿Ha habido ya sentencias claras respecto a lo que ocurrió? A reparar, a buscar justicia, que es justamente lo que señalabas que era el objetivo de esta jurisdicción especial. Perfecto. Dentro de la jurisdicción tenemos un marco de sanciones propias, alternativas y las ordinarias. Para llegar a estas sanciones hay diferentes vías. Eh,
frente a la pregunta de si hay sentencias en estos momentos donde se define la situación jurídica de las personas, y perdónenme la redundancia, ya de manera definitiva, estableciendo una persona culpable, no hay, en este momento no hay sentencias. Es precisamente el desafío de la temporalidad. Ya se han producido unas autos de determinación de hechos y conductas donde un órgano de justicia establece unas conductas y unos partícipes determinantes o unos máximos responsables de unas conductas en diferentes casos, y se inicia un proceso. Se inicia un proceso de aceptar responsabilidad o de irse a un proceso adversarial los que no acepten responsabilidad. Si se van a un proceso adversarial, se inicia otro andamiaje de una sección del Tribunal para la Paz, donde la unidad de investigación y acusación, que viene siendo la Fiscalía en la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá que verificar autodeterminación de hechos y conductas, hacer unas investigaciones correspondientes e iniciar el juicio contra las personas que no aceptan responsabilidad. A esta altura de 6 años no hay sentencias, no, no podemos establecer, digamos que si hay una persona que donde se fue hallada penalmente responsable por los delitos que se le imputaron, autodeterminación de hechos y conductas. Sin embargo, la jurisdicción por ese, tal vez, entre comillas, éxito que tuvo al inicio de su mandato, sí ha solucionado situaciones jurídicas particulares donde se han concedido diferentes beneficios en materia de libertad, por ejemplo, tanto a exintegrantes de las FARC como de la fuerza pública. Es decir, estoy hablando de beneficios de libertad transitoria por el principio de confianza. Es entregar un beneficio transicional, provisional, en aras de obtener una verdad, obviamente sometido a un régimen de condicionalidad, pero estas situaciones se definen transitoriamente. Estas personas aún no se les ha definido situación jurídica. Ahora, Otro de sí, actualmente existen críticas, ha habido algunos sectores que están desconociendo este acuerdo, eh, que encuentran que no está operando tal cual como estaba previsto en un inicio. Eh, ¿Cómo está la situación actual respecto al acuerdo en Colombia? Bueno, yo esta pregunta la respondo como ciudadano colombiano, no quisiera yo responderla como funcionario de la jurisdicción. Aparte, pues no tengo, digamos que, una valía de la jurisdicción para responder esa pregunta, pero sí hay lo que yo hablaba hace unos minutos. De antemano, frente a un acuerdo de paz entre un grupo armado organizado y el Estado colombiano, se sabía sobre la existencia de unas posibles disidencias por parte de las FARC. Eh, Esto combinado a que existen otros agentes generadores de violencia en el país, entre estos grupos armados organizados, bandas delincuenciales, al margen de la ley, eh, hace que el acuerdo pueda verse, digamos que, en discusión, donde no se vea una, una finalidad del acuerdo en el día a día de los colombianos, porque pues sigue habiendo violencia en el país. Sabíamos que la firma del acuerdo final nos iba a traer una paz donde no existan los conflictos en Colombia. El conflicto armado en Colombia es bastante viejo, y por eso sus raíces están en lo profundo del campo, y en ese sentido, si el acuerdo final no se ve pues como una salida hacia la paz, a la inexistencia del conflicto, más allá cuando la globalización ha traído que también el crimen eh, de otros países, y lo que está hablando hace un momento de las bandas mexicanas, sobre los cárteles de drogas acá en Colombia, hace que esto se profundice. Entonces puede que en el sector, en la opinión pública,
sí se le hagan bastantes críticas al acuerdo, que no llegó, digamos, que a un buen puerto con la paz. Además que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, no fue un agente que haya suscrito el acuerdo. Es un problema que en este momento el gobierno nacional trata, digamos, que de negociar la paz con esta agrupación armada. Bueno, quiero agradecerte, Diego, por haber tenido el tiempo de poder explicarnos lo que es la complejidad del conflicto en Colombia, este acuerdo de paz y en especial el trabajo que estás realizando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Así es que muchas gracias y al mismo tiempo me despido también de quienes nos están escuchando. Recuerden cada semana un capítulo con un nuevo invitado o invitada, nuevo tema, ya sea de la contingencia local, regional, nacional, que tiene impacto en lo internacional, o temas internacionales que son muy importantes tanto para nuestro país como para nuestra región. Así es que los espero en un próximo capítulo. Que estén muy bien.